Ven e intégrate con nosotros. Contamos con licenciaturas, Administración, Derecho, Arquitectura, Pedagogía, Protección Civil, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Mercadotecnia con Comunicación y Diseño Gráfico. Contamos con maestrías en Educación, Derecho Penal, Derecho de Amparo, Administración con enfoque público. doctorados en Derecho y Educación. No importa en qué parte del país te encuentres, nuestra educación es a distancia. Contáctanos 72 28 51 58 06 O al 722 564 1542. Ven y conócenos. Centro Universitario Guerreros Monte Albán, profesionistas de altura. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Emprendedora. Pues ya estamos llegando al cuarto episodio, si no me equivoco, ahorita que si nos corrige el productor, al cuarto episodio de este 2025. Y la verdad estamos muy contentos porque obviamente seguimos entrevistando, platicando con empresarias, con empresarios, con políticos, políticas, pues obviamente para poder ampliar esta visión, así como lo dice el nombre del podcast, esta visión emprendedora, porque no solamente es emprendedor los que se dedican a lo empresarial, sino también pues los políticos, los activistas, los deportistas. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de política, de las juventudes, de los retos que se están viviendo. Y por eso nos acompaña mi buen amigo Diego, que es el coordinador de jóvenes de Movimiento Ciudadano del Estado de México. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Visión Emprendedora. Amigo. No, pues agradecido contigo por el espacio y por la oportunidad de poder compartir contigo el día de hoy. Gracias, hermano. Pues nos visitas en Toluca, porque no eres de acá, eres de Atizapán. De Atizapán de Zaragoza, es correcto. Oye, ¿cómo ves el clima ahorita? Pues muy nublado. Digo, creo que tengo la mala fortuna de cada que vengo llueve. ¿Sí? Sí, creo que sí es muy distinto, a pesar de que somos el mismo estado, varía mucho en todas las regiones de Estado de México. No es lo mismo Toluca o la parte norte o la parte sur o la parte oriente al Valle de México. Creo que a pesar de que somos muy grandes, al final cada región tiene su propia particularidad, incluyendo el clima. Vienes saliendo de un evento que realizaste con Juventudes del Valle de Toluca. Sí, ahorita como parte del proyecto que acabamos de tomar, que es justo la delegación de jóvenes en el Estado de México, la tomamos apenas en febrero. Y parte de lo que quiero dejar como escuela prácticamente es, valga la redundancia, una escuela de cuadros, un taller de capacitación y formación política para jóvenes de Movimiento Ciudadano que les ayude a tener las suficientes herramientas para que el día de mañana ellos puedan aspirar a ser tomadores de decisiones desde sus municipios, en ámbito local, federal, o sea, pensando en que quizás de las mesas que ahorita estamos juntando, que de ahí salgan próximos regidores, diputados locales, diputados federales, pensar en presidencias. Y ahorita estos eventos los estamos haciendo de manera regional. Es como si fuera un día de clases, pero en la Cámara de Diputados. Y ahí tus maestros, pues obviamente son diputados o personajes dentro del partido. Nos acompañó la diputada Ruth Salinas, nuestra coordinadora Juanita Bonilla, y pues es parte como de esa idea de también motivar a los jóvenes a involucrarse, a participar y de rodearlos de muchas herramientas para su labor. Ahorita vamos a platicar acerca de todo el tema político, porque hay mucho joven que le interesa emprender en eso. También hay mucho el tema de especulaciones, que si es rudo, que si nada más a los jóvenes se les ocupa para... Mencionaban para poner lonas, ¿no? O pintar bardas, o dar flyers. Ajá. Sin embargo, a ver, Diego, cuéntanos acerca de ti, pues, ¿desde qué momento te interesa todo este tema político? Somos casi de la edad, ¿no? Sí. ¿En qué momento te interesa el tema político? ¿A qué jugabas cuando eras niño? ¿Jugabas a ser político? No, pero siempre tenía como que esa cosquillita cuando de niño veía una injusticia. No me gustaba como quedarme callado. O sea, me metía, no sé, en problemas con maestras, cuando decía, oye, maestra, es que no es justo que a unos sí y a otros no. O de que veía algo en la escuela, no sé, un compañero al que molestaban, acosaban, luego como a defenderlo. O sea, siempre he tenido como esa cosquilla en mí de hacer algo porque no se puede defender. No me gustan las injusticias y pues desde niño siempre me ha gustado participar en temas de debate. Ya ves que luego el Tec de Monterrey organizaba sus MONs, siempre estaba ahí metido, en la clase de historia era mi favorita, o sea, y desde pequeño sí siempre me decían, no sé, familiares como de, tú vas para diputado. Y pues yo no tengo familia ni en la política, ni nadie que me hubiera acercado a eso, simplemente pues se me dio, por así decirlo, y pues es una carrera que a mí me ha gustado mucho.
Ahora que terminé la licenciatura de Ciencias Políticas, yo siempre digo, no hubiera estudiado otra cosa, es lo que más me gusta, lo que me apasiona. Y al final, cuando alguien me dice, oye, ¿a qué te dedicas? Yo siempre les digo, pues, a lo más bonito del mundo, es ayudar a la gente. Y creo que ese tiene que ser el acto de servir en esta profesión. Entonces, estudiaste, de ahí te entró la cosquilla de querer estudiar Ciencias Políticas. Sí. ¿Dónde estudiaste? Estudié en la Universidad Iberoamericana, tuve la oportunidad de conseguir una beca a través de la preparatoria donde estuve, y siempre te digo, me ha nacido el tema, tanto la parte de la historia de México, de ver como pues, todos los procesos sociopolíticos, desde el tema de cuando había un problema. Te comento, así una anécdota que tuve en la prepa. No sé si te acuerdas por ahí del final del sexenio de Peña Nieto, que hubo un gasolinazo y de la nada, de un día a otro, todos los precios subieron. Sí. Que un 31 de diciembre todos estaban cargando gasolina porque iba a subir al otro día. Bueno, a raíz de eso subieron los precios naturalmente de la cafetería de la escuela donde estaba. Ponto que una pizza costaba la rebanada 20 pesos y regresamos de vacaciones de invierno y ya costaba 40 y tantos. No movilicé a toda mi prepa para que no compráramos 1 o 2 semanas ahí en la cafetería hasta que los bajaran. Entonces siempre he tenido como ese ímpetu de decir, oye, pues no es justo, o sea, entendemos que puede haber un alza de precios, pero también no tanto, y más pues con nosotros, con los jóvenes, ¿por qué la teníamos que pagar así? Entonces siempre he sido muy, muy contreras, digamos, muy de alzar la voz, de alzar la mano. Oye, y sobre acerca de las juventudes, de todo lo que estamos viviendo, porque obviamente, ¿sabes? Creo que se ve mucha apatía por parte de las juventudes, no solamente a lo mejor de lo político, también a lo mejor de lo empresarial, del activismo, del tema deportivo. Siento yo que ha existido todo esto, pero se ha originado obviamente porque tal vez el camino hacia donde estamos guiando la sociedad no sea el indicado, ¿no? O el adecuado. Claro. Pero tú que has tenido estos eventos con juventudes, que obviamente tuviste compañeras y compañeros, por ejemplo, ¿cuántos de ellos se empezaron a dedicar pues, a lo que estudiaron, a la política? Híjole, pues mira, de mi carrera, sí, era una carrera muy pequeña, por cierto, si mal no recuerdo éramos 12 o 14 a lo mucho. Y de los que nos dedicamos a política, así de que temas de partidos, creo que 2. Nada más 2, los otros se dedicaron parte académica, otros a parte más burocrática, otros pues, cursaron la carrera y la vida los llevó por otros caminos, es natural. Pero yo ahí sí no acierto tanto cuando la gente dice, no, es que los jóvenes son muy apáticos, no se involucran. O sea, casi le están tirando a nuestra generación como de, ustedes solo sirven para ir de fiesta y les vale todo y no se preocupan por cosas que sí. Cuando pues el fin pasado tuvimos toda una marcha sobre el tema de la gentrificación. Cuando vimos que fue nuestra generación la que empezó, por ejemplo, en el tema feminista del 9 nadie se mueve. Cuando vemos, inclusive si nos vemos más atrás en temas de generaciones de jóvenes pasadas, pues lo que fue el movimiento del 68, que fue para mí la semilla que sembró el cambio a la democracia en nuestro país. O sea, yo sé que sí hay jóvenes que les interesa, nada más que encontrar a alguien que le emocione y le apasione tanto el tema político es como encontrar a alguien que le emocione y le apasione tanto, no sé, el tema de la arquitectura en su carrera. Sé que vamos a ser pocos, pero al final los jóvenes participamos. El problema del cual yo siento de por qué se ven menos jóvenes en la política, y como bien lo decía, se puede ligar con el tema deportivo, por ejemplo con el fútbol, es por el tema de los procesos. O sea, ves que, no sé, por lo menos en mi municipio, que es Atizapán, el que ahorita es presidente municipal, pues él fue presidente cuando yo era un niño que iba en la primaria. Entonces no ha habido como relevos generacionales. O luego me toca ver a jóvenes que se involucran en la política y pues luego los exhiben en temas, pues, como los vicios de la política, lo que ya no debería de ser, lo que decías de ponerlos a pintar bardas, a repartir flyers, que se desperdicie su potencial, o que los ensucies o los contamines con malos vicios, pues hace que los jóvenes se alejen, que se espanten y ya no quieran participar. Entonces, ahorita en Movimiento Ciudadano, parte de mis misiones como delegado de jóvenes es que cada joven que se acerque, cada nuevo talento que llegue, de verdad hay que ayudarle, hay que sumarle y evitar que se vaya con una mala experiencia. Porque quizás a todos los que entramos en política nos tocó vivir una mala experiencia. Entonces la idea es que si a nosotros ya nos pasó, que a los de atrás no les pase. Ayudarlos en su proceso de formación. Y por eso te digo que ahorita estamos emprendiendo esa escuela de cuadros, ese taller de liderazgo para darles las suficientes herramientas para capacitarlos y que, de hecho, el taller se llama Generación Naranja, para que de ahí salga toda una generación de nuevos liderazgos naranjas de Movimiento Ciudadano. Entonces, bueno, empiezas a hacer esto, pero
desde el tema partidista, ¿tú ves a los demás partidos que también lo hagan? O sea, los demás partidos políticos. O sea, o realmente, ¿cuáles son los que sí le apuestan a las juventudes? Pues yo creo que está muy claro y no solo lo podemos ver en los votos o en las redes sociales, sino en el cómo se define el movimiento ciudadano. Cada vez que alguien habla de movimiento ciudadano en la calle, dice, el de los jóvenes. O sea, creo que por eso nos tiraron tanta guerra sucia el PRI y el PAN, porque ya quisieran tener ese arraigo con los jóvenes. Uno se mete a ver sus comentarios y pues es gente diciendo, no, nadie les va a creer. O buen intento, pero no les creo. O igual Morena, pues creo que le ha faltado mucho el tema de generar cuadros propios o cuadros morenistas. Creo que perdieron esa gran oportunidad al haber sido en su momento el partido más nuevo, porque lo que pasó en Morena fue que se empezaron a inundar de muchos cuadros pues de vieja política, cuadros que dicen, oye, si ustedes prometen ser la esperanza y el cambio, ¿qué tienen a esta persona? O sea, y te puedo decir una larga lista, desde un, ¿cómo se dice? Desde un Deschamps, desde un Bartlett, o sea, ¿qué haces dándole refugio a esas personas? Bueno, en el Estado de México lo vimos con la transición de Del Mazo. ¿Cuántos presidentes municipales no se han pasado a Morena? Por ejemplo, en el municipio de Atizapán está el rumor de que algunos diputados del PAN que decían ser oposición en la campaña del 24 y del 21, ahora se están pasando para Morena. Entonces, creo que ahí Morena, por ejemplo, ellos desperdiciaron esa parte de generar nuevos cuadros y de darle oportunidades reales. Y el Movimiento Ciudadano sí lo podemos ver. Por ejemplo, yo te comparto, tenemos nuestro regidor más joven, tiene 21 años y es de Amecameca. Tenemos una regidora joven en Coacalco, tenemos en Malinalco, o sea, tenemos en varios municipios regidores jóvenes encaminados por un proyecto que va hacia las juventudes, encarnado por Jorge Álvarez Maínez desde la Coordinación Nacional. O sea, uno ve su campaña, ve su agenda, ve las propuestas y todo va encaminado hacia nuestra generación, hacia empoderarla, despertar conciencias y que sean los jóvenes los que el día de mañana tomen esas decisiones. Hablabas de los procesos sobre las juventudes, así como en el fútbol, que es un proceso que tal vez se mencionan ciertos vicios o corrupción para poder escalar en todo esto. Pero a ver, si planteamos un proceso de un joven, ¿no?, que egresa de ciencias políticas, que no tienen familiares políticos, que literal es un activista, ¿no?, o se quiere dedicar a eso. ¿Qué tanto esfuerzo tendría que hacer ese joven para poder entrar en cualquier partido o en cualquier expresión, lo que sea? O sea, ¿qué tanto esfuerzo tendría que hacer? Porque es complejo, me imagino, bueno, o sea, salen, pero para que a lo mejor un político o una política te arrope y te vaya llevando, pues, ¿qué tan complejo puede ir siendo? Y siento yo que pasa mucho que, supongamos, sale ese joven, ¿no?, de la escuela. Te arropan, pero después te dan la oportunidad 10 o 15 años después para que puedas ser tú la persona que a lo mejor encabece una candidatura o así. Pero ¿qué tanto está sufriendo o está padeciendo las juventudes que pues, quieren emprender en temas políticos? No, es un camino muy largo, muy difícil, donde obviamente pues uno tiene que poner mucho de sí mismo, hablando en tema de sacrificar tiempos con amigos, con familia, salidas, inversión de tu propia bolsa. Es difícil porque todo lo que vale la pena es difícil. Al final, yo creo que si tú hoy en día eres un joven preocupado por la situación de tu país y quieres incursionar en política, lo primero que tienes que hacer o como parte de tu proceso es ir formando un liderazgo local. ¿Por qué? Porque yo entiendo que puede haber muchos chavos que alcen la mano, y es válido y es legítimo, pero si no salimos, no sé, de solo invitar a mis amigos o de solo hacer foritos, en lugar de estar en la calle resolviendo necesidades, yo creo que si tú cumples con esas características de perfil, en automático te vuelves atractivo para toda opción política, sin importar si tienes o no un apellido, una palanca. Yo, por lo que me ha tocado ver en Movimiento Ciudadano, es que liderazgo mata acuerdo o liderazgo supera cualquier tema de grilla. Es una frase que se usa mucho, de trabajo mata grilla, porque la situación que acabas de describir hipotéticamente, pues es mi caso de vida. Es algo que yo conozco porque yo lo he vivido. O sea, yo empecé en Movimiento Ciudadano aún cuando era estudiante de Ciencias Políticas y me fui a tocar puertas y me fui primero con un grupo de vecinos y luego cuando ya tenía ese grupo de vecinos que decían, oye, pues la verdad, Diego nos ha apoyado, de ahí fuimos a tocar la del partido y naturalmente se han ido abriendo las puertas. Eso sí, como todo, es un proceso que lleva sus tiempos. No vas a llegar luego siendo tú el que va a encabezar, porque pues se entiende que ya había gente antes o que hay gente que va más adelantada en el proceso. También es un proceso donde debes de tener mucha paciencia y mucha cabeza fría.
donde tienes que aprender muchas cosas. Entras a un partido y pues te hablan de formas y de líneas y pues dices, ¿qué onda? ¿Sabes? O sea, son cosas que no te enseñan en la universidad, pero que aprendes con experiencia. Entonces, simplemente es tener como la paciencia de aprender, de esperar tu momento y también saber cuándo te están valorando y cuándo no te están valorando. Un joven al que lo están valorando, bueno, por ejemplo, en nuestro caso, en Movimiento Ciudadano, tratamos de invitarlos siempre a talleres de formación política, encuentros con diputadas y diputados, estamos en contacto con ellos para ver cómo los apoyamos en sus proyectos políticos, y un joven que no es apoyado, pues es al que nada más lo convocan para ir a pintar una barda por alguien a quien ni siquiera conocen. Entonces, sí creo que parte del tiempo de tener esa paciencia, esa disciplina, esa preparación, pero también identificar si estás en el instituto político correcto, que valore lo que estás haciendo por ellos y por tu comunidad, siempre y cuando vaya de la mano con un liderazgo. Si tienes ese liderazgo, créeme que vas a ser atractivo para cualquier fuerza política. Y si no, pues hay que construirlo desde lo local. Hermano, a ver, cuéntame esa experiencia que mencionabas, que fuiste a tocar puertas. ¿Cómo fue ese momento? ¿Quién te recibió? ¿Quién te arropó? Cuéntame literal, así tal cual esa historia. Pues grupos de vecinos organizados. Yo antes participaba en una asociación civil, nada que ver con política. Y pues simplemente es como el hecho de, oye, vecino, pues, ¿qué se ofrece? ¿Qué podemos gestionar? Afortunadamente existe en México el artículo 8º de la Constitución que nos permite ayudar en el tema de gestiones municipales. Cuando la autoridad no hace su trabajo, pues tú puedes ayudar a facilitarlo. Y pues de ahí te vas haciendo de un nicho, te van ubicando, dicen, miren, este es el chavo que vino a gestionar la poda del árbol, ¿no? Que ya estaba cayendo sobre la casa de doña Toñita. O sea, empiezas con esas pequeñas acciones. O cuando hay algún problema, ir a aconsejar a los vecinos, asesorarlos, oigan, que si falta el agua, miren, es con Zapaz, es con este organismo. O sea, empezar con esas pequeñas gestiones y naturalmente si tú tocas una puerta y ven, oigan, este chavo, pues sí lo sigue la gente, no viene solo, tiene un proyecto ya más serio, sabe de números para el tema de la estadística electoral, entonces te vas volviendo atractivo para las fuerzas políticas. Créeme que invitaciones han habido a otros lugares, pero yo donde más congruente me he podido sentir en la vida es Movimiento Ciudadano, por los actores que tiene, por la agenda que tiene, porque me ha demostrado de verdad con hechos, porque sé que no es fácil abrir las puertas así a un joven que no tiene ni apadrinamiento ni apellido político, sino que ganas de ayudar a su comunidad. Es muy difícil encontrar gente que confíe en ti así. Y pues yo lo he encontrado aquí con nuestra coordinadora, con Juanita Bonilla, y con muchos perfiles que arropan ahorita Movimiento Ciudadano. ¿Y cómo se logra que a los, si no me equivoco, 24, 25? 24. ¿Cómo se logra a los 24 años poder pues coordinar a un grupo de jóvenes de Movimiento Ciudadano? A ver, tenemos que saber que el electorado de las juventudes aproximadamente es el más grande del Estado de México. Si no me equivoco, son 5 millones. Más o menos. Como 5, ¿no? 5 millones. Piensa que el Estado de México es más grande que Uruguay, o que Paraguay, o algunos países de Sudamérica. Incluso el electorado de las juventudes exacto. pueden ser 5 millones, está más grande que hasta El Salvador, ¿no? Creo exacto. O sea, de que otros países. De ese tamaño es la responsabilidad. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en ese sentido, es lidiar con todo eso? Lo platicábamos, a ver, los grupos de jóvenes se van interesando, se van sumando, o tú tienes que ir a tocar puertas, ¿y cómo es manejar 125, por así decirlo, respectivos líderes de tu partido que puedan ahí manejar pues, cada uno en su municipio? Pues al final es una gran responsabilidad, no es fácil contar con ese número de municipios, o sea, yo lo veo con otros compañeros que también son delegados de Movimiento Ciudadano en otros estados, no sé, pero, sin hablar mal de ellos, pero por ejemplo en Baja California, pues nada que ver, ¿no? Con lo que me toca lidiar, o un Colima, pero al final yo creo que la base del éxito está en tener un buen equipo. Yo me he ayudado mucho con un compañero que es integrante de la comisión operativa, siendo igual muy joven, a sus 30 años estar en ese cargo. Es Juan Salgado, un vecino de Naucalpan, con el cual me ha ayudado muchísimo. Saludos a Juan, ¿quién sabe dónde anda? Saludos al buen Juan. Me ha ayudado muchísimo y sé que sin él, o sea, estaría también vuelto loco. También el arropo que me ha dado tanto nuestra coordinadora Juanita, como el secretario de Acuerdo Saúl López, como muchos perfiles o liderazgos ya consolidados en Movimiento Ciudadano, me han ayudado mucho en un tema de que, oye, Diego, si algo se te complica, si algo se te atora, si tienes dudas, pues
tenos la confianza de que somos equipo, de que te vamos a apoyar. Yo sé que sin ese equipo, o sea, la labor no sería así de alivianada, si te lo pudiera decir. Me ayudan muchísimo. Y cuando llega un joven a Movimiento Ciudadano, ahí es donde uno aprovecha el tema de la estructura que ya existe o de la red o de los liderazgos que ya existen. Porque no sé, si me llega una de Toluca, digo, mira, te lo mando directamente con quien tengo responsable de Toluca. Y si ya va a haber algún problema o algo así, pues sobre líneas. Primero me consultan y ya después yo voy ahí con sus coordinadores municipales. O sea, sí es un tema mucho de organización y es un tema de mucho trabajo en equipo, porque sí, es un municipio, es un estado enorme. O sea, yo para realizar actividades prefiero dividirlo por regiones, porque si los junto a todos o los meto todo a una sola cosa, no, o sea, sería un caos. Entonces creo que ahí la clave está tanto en el tema de organización y muy buen trabajo en equipo. Movimiento Ciudadano se ha caracterizado por ser, pues, este movimiento, partido que le impulsa a las juventudes, ¿no? El gobernador más joven de Nuevo León, hablando de un caso, Samuel García, que ha tenido, en Jalisco se ha mantenido. Sin embargo, desde tu punto de vista interno al partido, ¿cómo ves a Movimiento Ciudadano para el 2027? ¿Cuántos de esos perfiles consideras tú que van a ser jóvenes? ¿Cuántos? Porque se van aquí en el Estado de México, que se van es presidentes municipales, diputaciones locales y diputaciones federales. Pero ¿cuántos de esos van a poder ser candidatos jóvenes? ¿Crees que a lo mejor hasta un 50% dentro del Movimiento Ciudadano? Bueno, a mí me encantaría eso y hablaría del trabajo que estamos haciendo ahorita desde Jóvenes en Movimiento. Al final, mi labor en esta rama del político, del movimiento político, es tal cual como si fuera un scout. Identificar qué perfiles hay que tienen un muy buen potencial y arroparlos, ayudarles, darles las herramientas. Y yo no te estoy diciendo de solamente tener candidatos jóvenes, o sea, mi labor realmente es tener ya autoridades jóvenes, que oigan, hay tantos regidores jóvenes gracias al trabajo que hicieron Diego y Juan en Jóvenes en Movimiento. Oigan, hay tantos diputados jóvenes. O sea, inclusive yo tengo mi propia aspiración política donde me gustaría ser parte de esa estadística en el 27, pero que sepan que antes está mi responsabilidad con todo el movimiento. O sea, por lo menos vamos a buscar cubrir una tercera parte de las candidaturas con gente joven, pero con candidaturas de verdad. Porque normalmente en otros institutos políticos dicen, es que sí le damos oportunidad a los jóvenes, pero ven la 8ª regiduría suplente de un municipio que no van a ganar. O diputado plurisuplente en la posición número 20. Entonces, pues eso realmente no. O sea, se valora el aprecio y la consideración, pero si quisieras confiar en los jóvenes, los pondrías a encabezar municipios o encabezar fórmulas, o sabes que tú vete en la primera regiduría porque el proyecto es contigo a mediano o largo plazo. Entonces, esa va a ser parte de mi labor ya en la mesa política de 2027 rumbo a las candidaturas. Por lo mientras, ahorita estamos en esta etapa de identificar cómo estamos en los municipios, con qué perfiles contamos y de ellos empezar a potenciarlos y los que destaquen arroparlos para que puedan ser los mejores candidatos y candidatas de Movimiento Ciudadano rumbo a 2027. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren sumarse al tema político? O sea, a ser activistas, a ser candidatos, a querer buscar algo. A lo mejor no en el 2027, pero pues en el 2030, que también puede haber. 2029 no creo, porque son elecciones de gobernatura y pues esa sí considero que es un poco más difícil, ¿no? Para que pueda salir a lo mejor un joven o quién sabe. Y todas las etapas que se vienen, 2030, 2033, etcétera. Pues mi mejor consejo siempre ha sido que no se rindan, porque lamentablemente como te pintan la política en las noticias o en los círculos sociales, sí es. O sea, sí el sistema de México es muy corrupto, sí hay muchos vicios, sí está muy ensuciado esta labor. Entonces muchas veces como joven te va a tocar remar contra corriente, ir contra intereses muy fuertes, muy poderosos que quizás a esta edad no asimilas, pero que existen. Y esos intereses existen con o sin ti. Y es tomar también esa conciencia de que si tú quieres realmente hacer un cambio, tienes que adentrarte a un sistema que no te va a ver bien, donde vas a ser incómodo, donde seguramente pues vas a tener días donde vas a querer vomitar la bilis de lo que te va a asquear, porque realmente el sistema político de México está muy lastimado. Y la gente lo sabe en las calles, por eso la gente ya no participa, por eso la gente ya no se involucra o le da miedo hablar de política. Entonces necesitamos ser más los valientes, necesitamos que los jóvenes, los que quieran entrar, se involucren de lleno y que no se rindan, que a pesar de que tengan en contra el tema de la experiencia, quizá en contra el tema de los recursos, en contra a veces el tema de los tiempos,
pues hay que estar. La política muchas veces ha ayudado a gente solamente porque ha estado. Se trata de estar. Y es el tema de en lo que es tu momento, prepararte para que cuando te toque ya seas inamovible, para que seas el mejor perfil para ese cargo, para ese puesto. Y a muchos chavos lo que les digo cuando llegan aquí, les digo que lo importante no es ver quién llega primero o ver quién tiene un cargo primero, sino es que cuando llegues te mantengas, porque eso va a hablar del trabajo que hiciste y de cómo te preparaste para llegar a ese cargo. Muy bien. Pues bueno, está muy interesante todo este tema, todo lo que platicamos. Habría que llevar todo esto a que los jóvenes no se desanimen. Es, como mencionas tú, creo que es muy complejo competir o que ellos busquen algo cuando tienen a lo mejor experiencia, ¿no? El recurso que sí se mueve. Unos dicen que, pues, por ejemplo, los programas sociales no se mueven o no se trabajan para eso. Sin embargo, creo que sí todos sabemos cómo es la política en México y cómo se ha ido, pues, encaminando, ¿no? De hecho, mi trabajo de tesis de universidad fue eso. O sea, fue sobre cómo se operan los recursos para las campañas políticas, especialmente el de Del Mazo, el de la tarjeta rosa. Y me metí a entrevistar a madres de familia del Valle de México y me contaban todas sus experiencias de que no, es que si no los apoyan, te quitan el recurso o te amenazan. O sea, me iban a ver para las entrevistas del trabajo de investigación, casi de que tapadas de los ojos, de la boca, para que no las reconocieran. Entonces, eso es a lo que me refiero, de que nuestro sistema de verdad tiene muchas cosas en contra para que participe gente nueva. Por eso es que vemos difícilmente caras nuevas en esto, porque lamentablemente los vicios están tan adentrados en nuestro sistema que sí va a ser muy difícil quitarlos. Pero yo confío mucho en mi generación y tengo mucha esperanza en ellos, en que nos toca hacer ese relevo. Y yo lo veo, lo decía nuestro querido amigo, el senador Dante Delgado, que su generación le falló a México y él por eso construyó un nuevo proyecto político a través de Movimiento Ciudadano. Y yo lo que digo es que mi generación le va a tocar consolidar el proyecto político que Dante vislumbró en su tiempo para quitar a toda esa mala clase política que nos ha gobernando desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que ha hecho bien, hablando un poquito ahí de tema político, qué es lo que ha hecho bien Movimiento Ciudadano en Nuevo León y en Jalisco para mantenerse? Han sido congruentes con la visión de futuro que nosotros tenemos como Movimiento Ciudadano en el tema tanto de oportunidades a jóvenes. Por ejemplo, te puedo decir, quien era mi par de delegada de jóvenes de Movimiento Ciudadano, tomó protesta como diputada local en Jalisco, María Bravo. He visto el caso, sí, de regidores muy jóvenes en Nuevo León, igual su bancada creo que es de las más jóvenes. En la parte ya de acciones concretas, pues tenemos todo el tema de la promesa de campaña de Samuel García de regresar las estancias infantiles, que hoy es una realidad en Jalisco y Nuevo León. También el programa de los comedores escolares, el tema de inversión en infraestructura para una nueva movilidad, que se utilice menos el automóvil y más el transporte público, el tema de atención a infancias con cáncer. O sea, es parte de la agenda que engloba Movimiento Ciudadano, que nos gustaría que fuera parte de la realidad del Estado de México y que hoy es el día a día en Jalisco y Nuevo León. O sea, creo que son los dos ejemplos de estados que siempre han estado arriba también en la parte de desarrollo económico, de inversión extranjera, de generación de empleo. Y eso es con lo que camina y comulga Movimiento Ciudadano y que esperamos traer próximamente para el Estado de México si el electorado confía en nosotros. El Estado de México creo que se ha dividido en diferentes partes y ha crecido de diferente forma y obviamente es el estado más importante electoralmente hablando y también de inversión, lo que comentabas. Si te digo, creo que se divide en diferentes partes, no es lo mismo el nororiente que el Valle de Toluca o el Valle de México o el norte-sur del estado, ¿no? Son completamente diferentes. Pero también nos han superado ciudades, capitales como Querétaro, Puebla, ¿no? No nos vamos igual tan lejos, creo que nos ha superado, por ejemplo, San Luis Potosí. Hay muchas ciudades, hablando de las capitales. ¿Qué se tiene que hacer desde tu perspectiva en el Estado de México? Y obviamente tu zona, si no me equivoco, ¿ya pertenece al nororiente? Digamos Valle de México, zona metropolitana. Es completamente diferente por la cercanía a la Ciudad de México, claro, ¿no? Pero cada que ves a lo mejor aquí en el Valle de Toluca, porque las personas que hemos entrevistado, emprendedoras, emprendedores, son principalmente del Valle de Toluca, ¿qué ves de diferente en Toluca, en la capital, a lo mejor al crecimiento que han tenido otros estados?
Pues más bien, en lugar de decirte qué se debería de hacer, yo te digo, se tiene que hacer algo, o sea, siquiera algo, porque lo que noto es un abandono completo hacia los municipios. O sea, no veo una estructura de política de parte del nuevo gobierno, que lleva, con todo respeto, esta Delfina Gómez. No veo resultados, no veo que haya siquiera una acción política de parte de nuestra entidad para mejorar la vida de los ciudadanos. O sea, no se ve acción política, se ve abandono. Se ve, pues, no sé, la parte oriente todos los días inundado. Se ve en la parte del Valle de México el tema de la inseguridad. Se ve la falta de empleo para las zonas quizás un poco más alejadas y también la crisis de violencia que vive en nuestro sur. O sea, falta una visión o un proyecto político que gobierne al Estado de México. Eso es lo que veo. Si bien son diferentes cada una de las regiones, creo que en todas encontramos carencias. Por ejemplo, aquí que estamos en Sinacantepec, ¿cuánto tiempo lleva sin construirse ese hospital? Desde Erubiel, si mal no recuerdo, ¿no? O desde Del Mazo. Uh-huh. El tema es que no hay una acción política. El tema es que si les preguntamos cómo vamos en tema de seguridad, pues no te saben responder cuál es la política concreta que están ejecutando. Para tema de bienestar te dicen, sí, quizás los programas sociales que son muy legítimos, pero más allá de eso, ¿qué hay? O sea, no hay inversión en infraestructura, no hay inversión en el tema de carreteras. Creo que todos padecemos los mismos baches todos los días, y lo peor es que pasan enfrente de las casas y de las oficinas de las personas que toman la decisión de quitarnos ese presupuesto y no hacen nada. Lo vemos ahorita también en salud, lo vemos también en educación, como hay escuelas que inclusive después del sismo de 2017 siguen sin restaurarse. Lo que falta es acción política, y no veo intenciones de parte ni de esta administración ni de las anteriores de mejorar la vida en el Estado de México. O sea, se ve gris, se ve sin presencia de parte del gobierno, se ve abandonado. Y eso es algo que en Movimiento Ciudadano obviamente tenemos la misión de cambiar, y por eso decimos, o sea, queremos pintar el Estado de México de naranja, para que muchas cosas que hoy tenemos en estados donde gobernamos o municipios donde gobernamos puedan ser realidad el día de mañana aquí. Por ejemplo, ni siquiera hay una ley de participación ciudadana. Allá en Jalisco y Nuevo León tienen presupuestos participativos para que la gente se pueda decidir, oigan, ¿saben qué? Aquí hace falta un parque, aquí hace falta invertir la infraestructura vial. Aquí ni siquiera existe eso. No hay comunicación de parte del sector gobierno con la ciudadanía, y Movimiento Ciudadano procura siempre abrir esos espacios, abrir a escuchar a la ciudadanía y a construir política con la gente, no a pesar de la gente. Perfecto, pues ya estamos casi por terminar, amigo, esta plática, que obviamente es el propósito de incentivar a más jóvenes a que se metan pues a estos temas, sobre todo de interés, ¿no? Porque así como ahorita logramos platicar acerca de política, pues obviamente también hay jóvenes que les interesa el emprendimiento, lo empresarial, lo deportivo. A algunos les interesa a lo mejor ser activistas sociales, no sé, cada quien a lo mejor tiene esas ganas de querer salir adelante en el ámbito que obviamente les guste. Diego, platicábamos acerca de, pues, a qué jugabas de niño, pero te quiero hacer la pregunta, ¿qué le dirías a pues a ese niño, a ese Diego de la etapa de la infancia de los 6 a los 12 años? Híjole, muy buena pregunta. Pues yo creo que le diría que valió la pena todo lo que tuvimos que aguantar, todo lo que pues en su momento le hicimos frente. Casi nadie se arrepiente nunca de ser valiente, y pues decirle gracias por haber soportado quizás muchas injusticias, por nunca haberse quedado callado, por haber alzado la voz, y que tomamos las mejores decisiones para estar en un lugar donde nos sentimos cómodos, nos sentimos congruentes, donde somos felices haciendo lo que más nos gusta, y donde tienes más que agradecer que lamentarte. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta Visión Emprendedora. Esperemos que no sea el primero, luego podamos platicar acerca de más temas. Sí, claro que sí, cuenta con ello, y muchas gracias nuevamente por la invitación, por el espacio. Me sentí muy a gusto y espero sea la primera de muchas. Bien, Silvano, te agradezco mucho. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti, pues a todas y todos ustedes. No se pierdan los próximos capítulos que vamos a tener ahí en Visión Emprendedora, con más invitados que nos cuenten ahí sus historias, y obviamente incentivar a las juventudes a que emprendan en lo que quieran, pero que emprendan, ¿no? Ánimo, gracias, excelente día para todas y todos ustedes.